El mensaje hoy es parte 1 de una serie de 2 partes. La segunda parte voy a predicar la próxima semana en la celebración de las 11. Entonces sería ideal para entender el tema completo que escuchen la siguiente semana, la segunda parte. El tema es el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu. Me acompaña al libro de San Marcos, capítulo 16. En versículo 17 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen esta mañana? Amén. Es una frase simple. Creer y estas señales le van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosas venenosas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero enfocarnos durante estos 2 mensajes en hablar en lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Qué es este señal de hablar en lenguas? Es un señal importante en la vida del creyente. Es un señal que muestra que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que nos ha dado poder y que nos acompaña. Si sigue leyendo o en Mateo 28 mejor, dice que en la manera que los discípulos se fueron evangelizando, el Señor les acompañó con milagros y señales, mostrando evidenciando lo que ellos estaban predicando. Él estaba con ellos. Y va a estar con nosotros, pero tenemos que creer. En esta serie quiero enfocar en qué es hablar en nuevas lenguas y vamos a entender específicamente lo que es la oración de lenguas y la importancia que tiene en la vida del creyente. La oración en lenguas y la importancia que tiene en la vida del creyente. ¿Están conmigo? 2 propósitos. Amén. 1 de Corintios 12, versículo 1. Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Muchas veces en la vida cristiana, especialmente en cosas espirituales, en los dones del Espíritu o cómo funciona el Espíritu a través del creyente o la obra del Espíritu que Él hace en la vida de un creyente, llegamos a algo en la Biblia que no entendemos. Y por la condición de nuestra fe, quedamos diciendo, eso no entiendo, entonces no voy a tratar, voy a dejarlo. Y si caminamos con Dios, si tenemos relación con Él, si tenemos la salvación, pero quedamos sin el total que Él quiere para nosotros, el total que nos ha dado para vivir esta vida. Si nuestros ojos están enfocados en algún día cuando estamos en el cielo y estamos enfrente de nuestro Padre y el tiempo ha cumplido, pero Dios
nos ha dado tiempo en este mundo y nos ha dado un propósito en este mundo y nos ha dado herramientas en este mundo para que vivimos en victoria, para que vivimos en paz, para que vivimos edificados, para que vivimos empoderados, para que podamos avanzar el reino de Dios. Pero por falta de entendimiento y a veces por falta de enseñanza, quedamos sin las herramientas, quedamos sin el poder que Dios tiene para nosotros. Y Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dijo: no quiero que sean ignorantes, no quiero que estén desinformados y permanezcan sin conocimiento acerca de las cosas espirituales. De hecho, Pablo, sobre 4 capítulos, enseña lo que debe estar en una celebración de creyentes. Un cuarto parte del libro, de la carta, Pablo se enfoca en instrucciones para este ambiente, para este contexto. Y ahí dice: no quiero que permanezcan sin conocimiento de estas cosas. Hablando de lenguas, como dice nuestro versículo de entrada, son señales. Hablar en lenguas es la primera señal del bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. En otros lugares, ocasiones en el libro de Hechos, por ejemplo en capítulo 10 y 19, podemos leer que cuando las personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas. Así que lengua sirve como una evidencia inicial de que alguien ha recibido la llenura del Espíritu. Pero de ahí encontramos en las Escrituras 4 expresiones o manifestaciones del don de lenguas, y esos quiero explicar esta mañana. Cada uno tiene su propósito distinto, pero cada uno viene de la misma fuente, el Espíritu Santo. Amén. 4 expresiones del don de lenguas. La primera, lenguas como señal al incrédulo. En 1 Corintios 14:22, de modo que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Este capítulo es vital si queremos entender las diferencias entre las expresiones de lenguas y la profecía. Es el capítulo más completo que tenemos en el Nuevo Testamento que habla de estas cosas. Pero si solo lee este capítulo corriendo para cumplir leerlo, no va a entender mucho. Por eso quiero tomar el tiempo entre hoy y la próxima semana a pasar lento en este capítulo para que entendamos bien lo que tenemos. Yo crecí en una iglesia de milagros. Yo crecí en una iglesia en que cada domingo estaba lleno, hasta que personas estaban sentadas en la plataforma. Y cada vez que estuvimos ahí, hubo milagros, señales, la presencia del Espíritu Santo fue derramado,
la unción moviendo de manera increíble. Yo crecí en este tipo de iglesia y no era por show, no era por costumbre, pero lo que no tuvimos fue la enseñanza de por qué anhelar los dones del Espíritu Santo. Era algo, no, el creyente fluye en el Espíritu Santo. El creyente, el deseo de cada creyente debe de ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero la explicación de por qué y cómo funciona todo, de hecho no aprendí hasta que estuve aquí buscando al Señor, aquí en Honduras, buscando al Señor, pidiendo de Él y del Espíritu Santo que me enseña más. Y esto quiero pasar a ustedes. Lenguas como señal al incrédulo. Esta manifestación la vemos en Hechos 2. Ocurre cuando una persona habla en un idioma conocido por quienes la escuchan, aunque ese idioma es desconocido para quien lo está hablando. Tenemos el ejemplo en Hechos 2, 8 al 11. 8 y 11. ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? 11. Les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Ahora recuerde que Hechos 2 dice cómo el Espíritu les daba que hablaran. No era que los discípulos en un instante aprendieron un idioma y pudieron comunicar con otras personas. Este lenguaje salió de su interior como el Espíritu les daba que hablar y otros entendieron de las mismas personas lo que estaban diciendo en su propio idioma. Entonces el milagro de Pentecostés no era solamente que un grupo de personas comenzaron a hablar en lenguas, pero también que otros los entendieron. El Espíritu movió tanto en los creyentes como en los no creyentes, porque las lenguas son señales a los no creyentes. Número 2. Lenguas para la edificación del cuerpo. Lenguas para la edificación del cuerpo. 1 de Corintios 12, 8 al 11. Y a uno el Espíritu, ¿quién? A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia o conocimiento, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según gracias. ¿Según la voluntad del creyente? No. Según la voluntad del Espíritu. Versículo 7 nos explica el propósito. Versículo 7 dice, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Entonces, esta lista de dones del Espíritu Santo son para provecho de la iglesia. Si yo en algún momento el Espíritu está moviendo a través de mí de una manera, una cantidad de fe increíble
esta fe no es para mí. Esta fe es para usar por otra persona. Los dones del Espíritu no son para nuestro propio consumismo. Son para ser usados a animar, edificar, instruir a otros, específicamente el pueblo de Dios. El don de lenguas acompañado con el don de interpretación viene cuando el Espíritu Santo quiere comunicar algo a unas personas o grupo de personas, normalmente en el contexto de una celebración para su edificación o instrucción. Y en capítulo 4, Pablo está explicando, capítulo 14, está explicando la diferencia en usar lenguas con la interpretación y lenguas para la edificación personal. Y habla de la necesidad o la importancia de la profecía en el contexto de celebración para que todos entiendan. Y vamos a hablar más de esto en la siguiente semana. Pero el don de lenguas, como digo, acompañado con la interpretación, es algo que viene del Espíritu Santo. Quiero que entendamos algo sobre estos dones en capítulo 12. Son distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad, como hemos visto, pero no son dones que podamos ejercer en cualquier momento simplemente porque así lo deseamos. Es el Espíritu quien los manifieste cuando Él quiere. Además, nadie posee un don específico. Son del Espíritu dados cuando Él quiere para el beneficio de los demás. Cuando decimos yo tengo el don de, al final limitamos la manera en que el Espíritu Santo puede mover a través de nosotros. Si yo digo tengo el don de fe, pero el Espíritu quiere usarme para dar una profecía, si tengo esa mentalidad, no estoy disponible a Él como un siervo que Él puede usar. Pero si mi mentalidad es Espíritu Santo, úsame en la manera que quiere, estoy dispuesto y disponible a Él. Tal vez el don más propicio en el momento es sanidad, pero alguien dice, tengo el don de ciencias o conocimiento y tu enfermedad es tal. La persona sabe que tiene una enfermedad. No está revelando algo increíble. Lo que ellos necesitan es un milagro. Lo que ellos necesitan es su sanidad. Tenemos que estar listos para ser usados del Espíritu Santo. La tercera manifestación de lenguas es lenguas de intercesión. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, quien conoce perfectamente la voluntad de Dios, nos ayuda en oración, guiándonos cómo orar, aún en sonidos o palabras que no son entendibles. Pero de nuevo pasa cuando el Espíritu nos ayuda. Pasa cuando el Espíritu nos ayuda. Esas primeras tres expresiones del don de lenguas dependen no en nuestra voluntad,
sino en la voluntad del Espíritu Santo. Pero la cuarta expresión de lenguas es diferente y es lenguas para oración personal. 1 de Corintios 14, versículo 2 y versículo 4. Porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, pues en el Espíritu habla misterios. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Yo estaba hablando con un hermano una vez y él estaba tratando de entender todo esto. Y me dice, no quiero edificar a mí mismo, quiero edificar a otros. ¿Por qué necesito esta oración en lenguas? Mira, no puede edificar otra persona si tú no estás edificado. No puedo dar lo que no tengo. Y si no estoy edificado, si no he pasado tiempo con el Señor, recibiendo de Él fuerza, recibiendo de Él revelación, recibiendo de Él exhortación, ¿cómo voy a pararme aquí y tratar de edificar a ustedes? ¿Me explico? Lenguas para oración personal son sumamente importantes para nosotros. El propósito de la oración en lenguas es edificación personal y comunicación íntima con Dios. ¿Por qué necesito esto? Es que realmente no lo entiendo. O en algún momento yo pedí del Espíritu que me da que me da lenguas, pero no pasó, entonces Él no quiere. No. No es porque Dios no quiere. Es que a veces no creemos, a veces no estamos recibiendo, a veces tenemos ese pensamiento que si Dios quiere. No, la Biblia dice que Dios quiere. Ese no es asunto que si Dios quiere. Dios quiere. Tenemos que recibir. Amén. Quiero invitar el equipo de alabanza. A diferencia de las manifestaciones del Espíritu descritas en 1 Corintios 12, la oración en lenguas consiste en un lenguaje espiritual que el creyente bautizado en el Espíritu Santo recibe y puede ejercer cada vez que desea orar en el Espíritu y edificar a sí mismo. Es bien distinto de las primeras tres expresiones, porque esta expresión no depende en la voluntad del Espíritu Santo, depende en la voluntad de nosotros. Vamos a ver donde Pablo dice en capítulo 14, yo voy a orar en lenguas, voy a orar en entendimiento, voy a cantar en lenguas, voy a cantar en entendimiento. Es un acto de nuestra voluntad. Entonces quiero invitarles que se pongan de pie. Y mientras que alabamos, quiero invitarles de manera voluntaria, pero en un acto de su voluntad, que comienzan a orar en lenguas. Y si no tiene ese poder de hablar en lenguas, San Lucas 11:13 dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos,
Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si no lo tiene, pídaselo de Dios. Señor, bautízame en el Espíritu Santo y dame este lenguaje de oración y dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Señor, en el nombre de Jesús, que fluye su Espíritu Santo en ese lugar. Llene cada corazón, cada espíritu y abre nuestras bocas, Señor, con la oración en lenguas, para edificar a nosotros mismos y glorificar a su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.